Y mire, cambiando ya de tema, hoy es viernes y los viernes vamos a estar hablando de libros. Y la verdad es que me da muchísimo gusto recibir en este estudio porque pues es un personaje que conozco desde hace muchos años y que ha colaborado conmigo en varios proyectos. Él es Luis Arturo Salmerón, que ahora tiene una responsabilidad. Luis Arturo, hola, bienvenido, ¿cómo muchas estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y hoy tienes la encomienda. La gente tiene que saber, eres historiador, trabajaste como en la revista Relatos e Historias en México y ahora tienes una encomienda muy importante dentro del Fondo de Cultura Económica, que es coordinar la colección Vientos del Pueblo, que es los libros que tenemos aquí sobre la mesa y que usted va a estar viendo en su pantalla. Y que bueno, pues, ¿cómo ha sido todo este ejercicio desde que Paco Ignacio Taibo lo anunció como un programa muy importante dentro del fondo? Bueno, como bien dices, es uno de los programas nuevos y más importantes del Fondo de Cultura Económica. Es nuestra colección más popular, la de la calle, la que va a llegar a todos los rincones del país. Esa es la intención, y son libros, pequeños libros, muy baratos, creemos que muy buenos, ilustrados, muy llamativos, que tienen la función principal de llamar lectores, de atraer a nuevos lectores, a neolectores, a gente que comúnmente no lee por distracción, a este mundo fascinante que es la lectura. Y aparte digamos, ¿cuántos llevas? Me dijiste que llevas 18, ¿cuántos llevan? Están 16 en librerías y 4 más en prensa. Entonces ahí vamos a pasos acelerados, lo más rápido que podemos. Claro. Ahora, tenemos en cuenta que, por ejemplo, decías libros económicos que la gente puede pensar que económicos 50 pesos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de más económicos. Mucho más económicos. El más barato cuesta 9 pesos y los más caros están saliendo en 20. Que es como de la huelga de Nueva Rosita. Los que son de 64 páginas más o menos. Nuestro límite es de las 16 a las 64 páginas. Y eso ha sido una aventura interesantísima, encontrar lecturas que valgan la pena, que estén dentro de ese rango. 16 a 64 páginas. Cuentos, poesía, teatro, crónica, relatos históricos, de todos los gustos, porque además queremos que llegue a todos los rincones y que llegue a todos los gustos y que sean anzuelos para gente que o no lee o no leía o no ha leído nunca un cuento de terror como el de Chaco, por ejemplo, o que no lee teatro como el de Carballido, o que no está acostumbrada a leer crónica periodística actual como que es una crónica maravillosa, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entre 16 y 64 páginas. Ilustrados también, por grandes ilustradores. Sí, por ejemplo, está Pepe Hernández, Ricardo Peláez, o sea... El Fisgón, Eco, Rapé, César Silva, son grandes ilustradores que están subidos en este proyecto de convertir a México en una república de lectores. Ahora, el tema es, también la pregunta es, los títulos, además ya nos has dicho, de la extensión, ¿cómo ha de ser muy interesante decir tal autor, tal título? Me imagino que se han de dar unos debates interesantísimos dentro del Fondo de Cultura. Interesantísimos y muy enriquecedores, porque además tienen que cumplir pues muchos gustos. Entonces hay literatura universal como Rudyard Kipling, hay literatura mexicana clásica como Rosario Castellanos, hay Elena Poniatowska, hay relatos históricos como del siglo XIX como Juana Mateos. Entonces la selección es muy compleja, muy interesante, muy compleja. El parámetro es la calidad. Todos son grandes textos, grandes, no en extensión, pero grandes de alcances literarios. Dicen los que somos chaparritos, decimos que lo bueno de lo bueno poco. De lo bueno poco. Y además son probaditas. Exacto. Son probaditas para interesarte. O sea, por ejemplo, tú mencionaste a Poniatowska, los cuentos de Poniatowska son divertidísimos, muy divertidos. Lees uno y quieres leer más. Entonces buscas en otras colecciones y en otras editoriales incluso más cuentos de ese autor que no conocías. Claro. Este tipo de textos podrían venderse también fuera de librerías, es decir, creo que valdría la pena que estuvieran como en el paso de la gente, es decir, no sé, puestos de periódicos. Esa es nuestra intención. De hecho, se venden mucho mejor fuera de librerías. Okay. Cuando los llevamos a la calle,
es cuando se venden como pan caliente, en las ferias de libros, en el librobús, en eventos como los tendidos de libros que estamos haciendo en el Fondo de Cultura Económica o en eventos de literatura en la calle a las que nos invitan. Y la idea es que en algún momento podamos llegar a puestos de periódicos. Ya en el norte del país estamos en supermercados y en algún momento vamos a llegar. Lo que pasa es que, como bien sabes y la gente sabe, y si no sabe, que se enteren puestos de periódicos es muy caro, se llevan un porcentaje muy alto. Muy alto. Y nosotros no queremos que eso impacte en el precio. Claro. Entonces, estamos en el estira y afloje para que ellos, así como el Fondo de Cultura ha reducido al máximo la ganancia, y los ilustradores y los autores que nos han mandado cuentos o historias lo han reducido, pues que también los distribuidores lo reduzcan en aras de que llegue a cada vez a más gente a estos precios. Claro, ese es otro gran tema que creo que nos va a quedar pendiente, el tema de cómo se asigna el precio al libro. Creo que si mucha gente entendiera o entendiéramos cómo se le va estipulando el precio al libro, a lo mejor valoraríamos un poco más, es decir, todo el proceso que hay detrás. Es decir, estos libros que tenemos aquí de la colección Vientos del Pueblo, sí, pese a que es un papel de un gramaje a lo mejor no muy fino, etcétera, etcétera, pero tampoco es un papel despreciable, y eso también tiene un costo. Sí. La tinta tiene un costo. El ilustrador cobra los derechos de autor, la impresión, la encuadernación, la distribución, por supuesto que tiene un costo. Ya lo platicaremos si quieres en algún momento cómo se asigna. Lo que sí les puedo decir es que el precio al público es lo más barato que podemos. Seguro que sí. Ni un peso más, ni un peso menos. De hecho, esa era una de las preguntas en esto de los debates que dices al interior del fondo, que decíamos, bueno, pongamos 10, 15 y 20, ¿no? De precio. Para los libreros es mucho más cómodo, para la gente es mucho más cómodo. Dijimos no, porque para el tipo de público que va dirigido, 12 pesos no son 15. Y 3 pesos puede ser la diferencia entre comprarlo o no comprarlo, claro, o entre comprar una torta o no comprar una torta. Entonces, los que valen 9 porque pudimos bajarlo a 9. Y por eso no valen 10, que sería muy fácil redondear. Sí, exactamente, lo redondeas hacia arriba. Sí, redondeas y dices todos los de 16, 20 páginas 10, los de 38, 32, 48, 15 y los de 64, 20. Pero no, damos los precios más baratos que podemos, con la idea de que se rompa esta barrera entre el lector y el libro, al menos la barrera económica. Exacto. Y la barrera de calidad y de gusto estamos intentando romperla también. Y pues ahí es el trabajo que estás haciendo tú y todo el equipo del Fondo de Cultura con esta colección Vientos del Pueblo. ¿Se puede encontrar en todas las librerías del Fondo y en otras más, o nada más en las librerías del Fondo? En todas las librerías del Fondo Educal. Y ya que recordar, son como los mismos. Somos los mismos. Eso quiere decir que hay en muchos municipios del país, 124 más o menos. Y en algunas otras librerías que se están sumando, en algunos centros comerciales del norte del país sobre todo, y en todos los eventos organizados por el fondo, ferias de libro, presentaciones y todo. En todo. Y próximamente irán se están sumando colectivos autogestivos, digamos, claro, que de distribución. Hay un colectivo de estudiantes que quiere repartirlas en el metro, que estamos viendo cómo podemos llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, pues Vientos del Pueblo va y está agarrando su propia dinámica, ritmo, su propio ventarrón, digamos. Oye, ¿no? ¿Y no van a estar en el gran remate de libros? Estamos en el gran remate. En este momento una parte del equipo está en el gran remate de libros. ¿Y ahí están vendiendo Vientos del Pueblo? Ahí están vendiendo Vientos del Pueblo, en todos lados estamos. Mira, justamente, bueno, pues primero que antes que nada te agradezco mucho, mi querido Luis Arturo, el que estés aquí y el que podamos iniciar esta nueva sinergia desde esta nueva responsabilidad que tú tienes. No, al contrario, gracias a ti, también me da mucho gusto encontrarte aquí y pues que se vuelva un espacio para platicar después de títulos concretos o de libros o de cualquier cosa. Aquí el espacio de 21 Noticias, tanto en la mañana, en el vespertino como en la noche, están abiertos para el Fondo de Cultura. Muchas gracias. Él es Luis Arturo Salmerón y mira, justamente que hablamos del gran remate de libros, mire, hoy a las 2:30 justamente se inaugura el gran remate de libros con un ligero cambio. Tú te acordarás, ustedes se acordarán, el gran remate de libros se venía desarrollando en lo que
era el vestíbulo del Auditorio Nacional. Bueno, pues a partir de esta fecha, para tener mayor comodidad, la verdad es que yo tenía la oportunidad de ir, creo que tú también. Era bastante incómodo de pronto el vestíbulo del auditorio porque ya empezaba a quedar chico. Les quedaba muy, muy chico, ya no cabía, ¿no? Exacto. Y ahora, por cuestión de espacio, pues están en el Monumento a la Revolución. Ahí van a estar participando 250 editoriales, entre ellas el Fondo de Cultura Económica, 700 expositores. Y bueno, pues empieza el día de hoy y estará hasta el 21 de julio y podrán encontrar una gran oferta de títulos, de libros. Obviamente el Fondo de Cultura con sus vientos del pueblo y también, por supuesto, de muchas otras editoriales que estarán. En verdad, es un gran remate. En verdad uno encuentra libros que en una librería cuestan 200 pesos, uno lo puede comprar a veces en 50 o hasta en 30 pesos. Y es la última oportunidad, Luis Arturo, de que podamos rescatar esos libros de ser llevados a la trituradora para que se recicle ese papel. Bueno, en el fondo no vamos a triturar ni un solo libro. Esa es una de las promesas de campaña primeras de Paco Taibo. Nosotros no destruimos libros bajo ninguna circunstancia. Entonces vamos a llevarlas al remate y si no salen en el remate veremos qué hacemos con ellas, pero no vamos a destruir un solo libro. Pues ahí está.